Eh, y ya, para seguir con la ayudantía, tenemos el último ejercicio que es de cables, que dice, desea seleccionar un cable de acero para un camión de remolque automotriz. Hay que utilizar una sola línea, considerando la carga dinámica involucrada en la operación de remolcar autos. Carga dinámica. La carga típica sobre el cable se estima en 7.000 libras fuerza. Se prevé remolcar aproximadamente 20 autos por día a plena carga. Si el camión se utilizara 300 días al año y se desea que el cable tenga una vida de 7 años, ¿qué diámetro de cable IPS especificaría usted si este ha de ser de 6,6 por 19 y dorsal regular? SU 240 kPsi. ¿Qué diámetro mínimo de polea recomendaría? Ya. Primero, datos. M es el número de líneas, el número de cables que necesito. Dice una sola línea. M es igual a 1. La fuerza a la que está expuesta el cable son 7.000 libras fuerza, que nos dice. Tenemos que son 20 autos por día, 300 días al año y por 7 años. Y tenemos 6 por 19 torsal regular, el cable que nos dan al tiro, cuál seleccionar. Eso es un dato bueno. Por tanto, ¿qué significa que el cable sea 6 por 19 torsal regular? Tenemos una tablita de cables. Dice, algunas propiedades eh, eh, provechosas de los cables 6 por 7, 6 por 19 y 6 por 37. Esta es una tablita del Chigli. Justamente tenemos el cable 6 por 19, que es un cable común, cable comúnmente utilizado, y tenemos sus propiedades. Su peso por pie, 1,6 por el diámetro al cuadrado, su peso por pie, incluido el núcleo. Recordar que un cable es más o menos así, que tiene un torón, un alma y un alambre. Esto 1,76 por diámetro al cuadrado. Un diámetro mínimo de polea de 30 por diámetro, un diámetro óptimo de polea de 45 por D, el diámetro de los alambres, el área del cable y el módulo de elasticidad. Entonces, teniendo todos estos datos, podemos empezar a calcular. Primero, el número de flexiones. ¿Cómo calculo el número de flexiones? O sea, ¿cómo se define? Son la cantidad de flexiones a las que va a estar expuesta el cable en toda su vida útil, más aproximadamente. Dice 20 autos por día, 360 días al año y 7 años. Entonces multiplicamos 20 por 360 y por 7 y vamos a tener 5.400 autos, o sea, flexiones. Eso es nuestro número de flexiones. Ahora, ¿qué otro dato necesitamos? Claro, porque el auto se engancha y es una flexión y después se desengancha. Nada más que eso. Es una flexión por auto. Eso se considera. Que el cable se tensiona y después se destensiona, eso es una flexión.
Em, ya. Vemos las fórmulas de los cables. Em, tenemos la tensión máxima de trabajo, la tensión permisible a la fatiga, la carga última del alambre y la carga de flexión equivalente. Vamos cada uno. Primero, la tensión máxima de trabajo, FT, nos dicen que el cable está, que la carga típica del cable se estima en 7000 libras fuerza. Por lo tanto, vamos a decir que la tensión máxima es 7000 libras fuerza. FT. Para no mover tanto, voy a mover el formulario para acá abajo. Claro, FT es la tensión máxima de trabajo, o sea, la tensión de trabajo es 7000 libras fuerza, que eso es como el dato que nos da, que es la tensión de trabajo. Esto en el nombre de la materia, o sea, como lo nombra la materia en este caso. Después tenemos que calcular la tensión permisible. La tensión permisible a la fatiga tiene que ver con su resistencia, SU. El diámetro chico, el diámetro grande. O sea, el del cable y el de la polea. De cable y de polea. Y está P sobre SU, que ya les voy a decir cómo se obtiene. Primero, nos vamos a este gráfico. Dice, la relación que existe entre la vida y el cable. Por ejemplo, primero tenemos que ver la curva del 6 por 19 en este gráfico. Acá. Y dice, número de flexiones hasta la falla, en millones. ¿Cuánto habíamos calculado? Las flexiones, 5400. Expresada en millones, 0,05 por 10 elevado a 6. Esto está así está expresado en millones, o 0,504 por 10 elevado a 6. Pucha, ahí sí. Así está expresado en millones, porque son 10 elevado a 6, son 6 ceros. Entonces nos vamos al 0,05, que está acá, aquí está el 0,1 y aquí está el 0,05, y nos vamos a la curva del 6 por 19, ahí está la curva, ahí. Y tenemos que es 5,5. ¿Qué es 5,5? Es P sobre SU por 1000. O sea, nos queda que 1000 por P sobre SU es 5,5. Por lo tanto, P sobre SU es 5,5 por 1000. ¿De qué nos sirve sacar P sobre SU? Nos sirve para esta fórmula de la tensión permisible a la fatiga, FF. Bueno, ya tenemos P sobre SU, tenemos SU, que era un dato, ¿no es cierto? SU 240 kPSI. Tenemos el diámetro, o sea, no tenemos el diámetro del cable y tampoco tenemos el diámetro de la polea y partido 2, así que lo dejamos expresado, porque es una pregunta de diseño, por lo tanto tenemos que dejarlo expresado. Y calculando los datos que teníamos, nos queda 660 por el diámetro de la polea por el diámetro del cable. Nos queda FF. Esto lo dejamos así nomás, no se preocupen, después lo vamos a abordar de nuevo.
Después tenemos la carga de flexión equivalente, FB. Este FB se calcula con, bueno, el esfuerzo en uno de los alambres por el área. Y el esfuerzo de uno de los alambres aquí arriba se calcula, entonces la expresión queda el, el módulo de Young por el diámetro del alambre, por el área del cable, sobre el diámetro de la polea. Todos estos datos se sacan de la tabla. Nos dan el módulo de Young, este es ER, nos dan W y nos dan AM. ¿Qué nos falta? Tenemos todo esto y tenemos como incógnita el diámetro de la polea. Entonces, teniendo DW, AM y R, podemos tener también una expresión dada en diámetro de el cable. Podemos calcular FB como el módulo Young, que era 10 elevado a 6 por 12 por 0,067D por 0,4 D cuadrado sobre D. Esto, este y este. Y este FB finalmente nos queda que es 321.600 de cubo sobre D. De nuevo lo dejamos así porque es una pregunta de diseño, todavía no lo vamos a abordar ahora, porque tenemos la pregunta del factor de seguridad a la fatiga, porque este cable está expuesto a fatiga, carga dinámica. Si fuera estático sería el de arriba, pero este es a la fatiga. Hay que usar esta fórmula. Entonces tenemos finalmente que recordar que cuando el factor de seguridad a la fatiga es más de 1, significa que tenemos la vida infinita o la vida que nosotros tenemos estimada. Tenemos que NF es FF menos FB en módulo sobre FT. Tenemos FB, tenemos FT y tenemos FF. Y si se dan cuenta, esto está expresado en una D, esto está expresado en D chica y también en el diámetro de la polea. Entonces, tenemos dos opciones. Esto nos dice que el diámetro de la polea es 30D, o sea, el mínimo, o el óptimo es 45D. Tenemos dos opciones. Entonces, D es 30D para mínimo y D es 45D el óptimo. Y si esto lo igualamos a 1 y usamos alguna de estas dos ecuaciones, podemos despejar el diámetro del cable. O sea, tenemos una ecuación y una incógnita y podemos resolver el ejercicio. ¿Qué nos pide el ejercicio? El mínimo. Claro, tendríamos que ocupar 30D, pero yo lo calculé con los dos diámetros de la polea, porque, claro, uno siempre debe recomendar lo óptimo, no lo mínimo. Si uno ocupa la opción 1, que es el diámetro de la polea, igual a 30 por el diámetro del cable, nos queda que el diámetro del cable, según 1, el diámetro del cable es 0,56 pulgadas, comercialmente 5 octavos. Y si uno ocupa el diámetro de la polea 45D, que es el óptimo, nos queda que el diámetro del cable, esta es la opción 2. La opción 1 es que el diámetro del cable nos queda
0,878 pulgadas, que comercialmente sería 1 pulgada. Y esto sería un diámetro de polea. Simplemente sería en la opción 2, 45 por 5 octavos de pulgada. Y nos queda que la polea es 28 más 1 octavo de pulgada. Y en la opción 1 sería 30 pulgadas. Porque 1 pulgada por 30 nos queda 30 pulgadas. Y esta sería la pregunta 1, o sea, la pregunta 2, y esta sería la pregunta 1. Disculpa, Camilo, ¿por qué el diámetro mínimo resulta ser mayor que el óptimo al final? Sí, claro, porque eh, esa es buena pregunta, sí, no me había dado cuenta, pero según yo es como aquí nosotros aproximamos mucho el cable, si te das cuenta. O sea, de 8,78 nos saltamos a 1 pulgada. Entonces, al reforzar mucho el cable, a lo comercial nos va a dar un diámetro de polea menor. Eh, y aquí aquí nos dio un valor comercial muy cerca, o sea, un valor, según nuestros cálculos, muy cercano a lo comercial. Por lo tanto, vamos a tener un diámetro de polea menor que el diámetro mínimo, entre comillas. Pero esta diferencia de valores nos dio básicamente por la aproximación a lo comercial. Pero ¿y si no fuera por esa aproximación, darían similares o daría mayor el diámetro óptimo? O sea, claro, similares o mayor el diámetro óptimo, pero claro, dice, si le pones una polea más chica, hay más esfuerzo de flexión. Por eso son al revés. Ah, sí, bueno, esa es la explicación que dio tu compañero. Claro, eso yo no lo había pensado. Buena pregunta. Bueno, la respondió tu compañero. Quizás lo vieron en clase. eh, no me había dado cuenta, pero ahí la respondió tu compañero. Eh, no sé, si hay alguna otra duda o si, bueno, cadenas no alcancé a pasar, ya son las 8:72, por eso no hice un ejercicio de cadenas, porque dije, con 3 esto no me iba a alcanzar, o sea, con 4 ejercicios no me iba a alcanzar el tiempo. Si se dan cuenta, vine muy rápido